Con el permiso de los cielos, el permiso de mis maestros, me dispongo a decir lo siguiente. En la Torah vamos a encontrar algo tan, pero tan hermoso que nos dice directamente en el libro de Tehilim, en el capítulo 145, en el verso 18. Dice así: Karob Hashem le kol koreav, lehol asher ikrahu behemet. Cercano está Hashem a todos los que le invocan, a todos los que le invocan realmente en verdad. Este es un punto muy importante del Tehilim. Pareciera que de alguna forma nos está diciendo que hay muchas formas de invocar al Creador, de hablar con Él, pero que ciertamente hay una que realmente te acerca a Dios. Y esa es cuando hablas con la verdad. Entonces la pregunta que hacen los Jajamim, ¿acaso está Shem cerca de todos los que le invocan? Entonces los mismos Jajamim contestan. En el mismo versículo dice, a todos los que le invocan de verdad, una realidad. Vamos a entender cómo funciona esto. Vamos a narrar hoy una parábola para ejemplificar a qué se refiere. Vamos a imaginar, utilizar nuestra imaginación, llega una persona que es pobre y llega a ver a un hombre rico. Y entonces el hombre rico le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? El hombre pobre contesta, he venido a pedirte una moneda de sedacá. He venido a pedirte que me ayudes. El rico le pregunta, ¿a qué te dedicas? Entonces el hombre pobre le dice, me dedico a ir de puerta en puerta pidiendo sedacá, pidiendo a la gente que me quiera ayudar. Y entonces en ese momento el rico le da una moneda de sedacá y lo saca de su casa. Tiempo después nos cuenta la historia. Después de un rato llega otro pobre con el mismo hombre rico. El rico le vuelve a preguntar, ¿qué es lo que tú deseas? El hombre pobre le contesta que viene con él a pedir 1000 monedas de sedacá. Y el hombre rico le pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? Y el hombre pobre le contesta que vino especialmente con él a pedirle esa cantidad, ya que sabe que él, como es un rico, es una persona que es rica y bondadosa, y bueno, si no le da esa cantidad, podría llegar a morir. En ese momento, el hombre rico sacó 1000 monedas y se las dio. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay entre el primer pobre y el segundo pobre? El primer pobre, si en la primer casa donde él pide dinero no le dan, se va a ir a la segunda puerta. Y si ahí tampoco le dan, se va a ir a la tercera puerta. Y así sucesivamente, a la cuarta, a la quinta, hasta que le den. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque él no tiene en nadie específicamente en quien confiar. Pero el segundo pobre le declaró al hombre rico que toda su vida de ese pobre depende de él y de nadie más. Así, el hombre rico le dio lo que pidió porque él es la única esperanza de ese hombre pobre. ¿Qué nos enseña esta parábola, esta lección? Así debe de ser para nosotros la tefilá. Así debe de ser la tefilá para la persona. ¿De acuerdo? Si le decimos a Hashem que toda nuestra vida, todo nuestro sustento, toda nuestra salud y nada más, única y exclusivamente dependen de Él, estamos invocando realmente y de verdad, así como dice el Tehilim, a todos los que le invocan realmente en verdad. Y es aquí ya donde aprendemos una sabia lección. Una persona puede estar pidiendo acá, pidiendo allá, pidiendo por todos lados, pero ¿hacia dónde se debe dirigir la tefilá realmente? Directamente a Hashem. Entonces, es muy importante que todos aprendamos y entendamos que aquel que invoca al Creador tiene que entender cuál es la verdad de su vida. ¿Está mintiendo uno o está adulando al Creador? Para nada. La verdad es que nosotros dependemos directamente del Creador. Nuestra vida, nuestro sustento, nuestra salud, todo exclusivamente depende de Él.
Cuando nosotros vemos esa verdad, dejamos de estar analizando bueno, y si hoy hago este trabajo, probablemente me vaya mejor. O si hago tal actividad, probablemente consiga pareja. Y si hablo de tal manera y soy amable con mi jefe, voy a ser exitoso. O si ando estudiando aquí, estudiando allá, estudiando en todos lados, voy a ser más sabio. Todo depende realmente de Hashem. Todo depende realmente de Hashem. Y es aquí donde los sabios nos preguntan y nos dicen algo muy importante. Hubo un tiempo en el que Dios se presenta con Moisés y le dice Dios a Moisés, Moisés, quiero que tú hables con Faraón y liberes a mi pueblo. Y Moisés dice, no, pero yo quién soy para aceptar, ¿no? Me preguntan los sabios, porque para los que no lo saben, Moisés se queda tartamudo. Él es tartamudo. Él no sabe hablar bien. Entonces, pero yo no sé hablar bien, Hashem. ¿Yo cómo voy a hablar con el faraón de ti si yo ni siquiera puedo hablar bien? Entonces, Hashem le dice, yo tengo el poder para curarte, Moisés. Así le dice, yo tengo el poder para curarte. Y entonces Moisés dice, no, yo voy. Y entonces los jajamín hacen la pregunta y dicen, ¿por qué Moshe se queda tartamudo? O sea, él bien pudo haber dicho, Hashem, cúrame de mi deficiencia, cura mi lengua para que pueda yo hablar correctamente. Nos preguntamos, señores, que estamos aquí presentes, ¿Hashem tiene el poder para curar la tartamudez de una persona? Claro que sí. ¿Moshe lo sabía? Claro. Pues claro que sí lo sabía. Entonces, ¿por qué Moshe Rabenu era tartamudo? Es lo que nos pregunta. ¿Quién nos hace esta pregunta? Ni más ni menos que el Rambam. Maimónides nos hace la pregunta, ¿por qué Hashem no curó a Moshe Rabenu? ¿Por qué no lo curó de su tartamudez? Y dice el Rambam, porque Moisés no pidió curarse. O sea, él bien pudo haber dicho, Hashem, cúrame, pero no lo pidió. Simplemente no dijo nada. Cuando Hashem le dijo, yo te puedo curar, no dijo nada. Entonces imaginemos eso. Moshe Rabenu, que fue el salvador del todo el pueblo judío, que recibió la Torah en el monte de Sinaí de Hashem directamente, que subió al cielo para tomar la Torah y bajarla, quien era el hombre más humilde de toda la tierra, y se queda tartamudo, porque ya no le pidió a Hashem que lo cure. Esto es increíble y nos habla de algo muy importante que debemos de saber al respecto de nuestras peticiones con Hashem. ¿De acuerdo? Por eso decíamos que la tefilá es una finalidad y no un medio, dice Rabenu Behayem, y él escribe, el poder de la tefilá es tal que incluso podríamos revocar cualquier decreto malo, incluso la muerte, aunque ello implique que la naturaleza deba de cambiar su curso. Vuelvo a repetir, el poder de la tefilá es tal que incluso podríamos revocar cualquier mal decreto, aunque ello implique que la naturaleza deba cambiar su curso. Esto lo vemos con Isaac, el hijo de Abraham. Dice la Torá que cuando Isaac se casó con su esposa Ribka no podía tener hijos. Y cuenta la historia claramente que Isaac rezó insistentemente a Hashem frente a su mujer. Es interesante lo que dice el Pasuk, que es lo que dice la Torah directamente. Dice, Isaac rezó insistentemente a Hashem frente a su mujer porque su mujer era estéril y Hashem se dejó convencer por él y su mujer, Ribka, concibió. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, de Bereshit, capítulo 25, verso 21. O sea, que Isaac habló con Hashem. Aquí el texto debería decir, si, ya que Ribka era estéril, Isaac rezó y Hashem escuchó la tefilá de Ribka y concibió. Pero en otras palabras, debería decir primero el motivo por el cual Isaac rezó, porque Isaac rezó para que su mujer tenga hijos. Pero no es así. Vemos que al analizar hay dos maneras de ver cómo funciona la tefilá, muy importantes. Número uno, la tefilá es un medio para lograr algo. Y número dos,
La tefilá es una finalidad y por eso Hashem manda los problemas a nuestra vida. Entonces, si vemos dos conclusiones de este texto, analicemos y preguntémonos, ¿cuál de estas dos es la correcta? ¿La tefilá es un medio para lograr algo? O dos, la tefilá es una finalidad y por eso Hashem manda los problemas. La respuesta correcta es la dos. La tefilá es una finalidad y no un medio en sí. Hashem hace que Rivka sea estéril para que Isaac rece. O sea, la finalidad era que rezara Isaac. Por eso es que el texto comienza a decir que Isaac rezó, porque ya que eso era la finalidad que Hashem quería. Y el texto no comienza diciendo que Rivka era estéril y luego Isaac rezó, porque con eso se entendería que la tefilá sería el medio para que se embarace y no la finalidad. Entonces, la verdadera finalidad era el rezo. Por eso Hashem hizo que Rivka fuera estéril. Buscaba que Isaac orara y rezara. ¿Sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta algo muy interesante y lo vamos a observar que todas las matriarcas eran estériles. Todas eran estériles. O sea, en realidad, nos preguntamos por qué eran estériles las matriarcas del pueblo de Israel. Es que Hashem ama la tefilá del Sadik. Ya lo estudiamos antes. Hashem ama la tefilá del Sadik. Entonces, cuenta la Torah que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el faraón y los egipcios iban tras de ellos. Y entonces dice el verso en el libro de Éxodo 14:10, y alzó la vista el pueblo de Israel y vieron que los egipcios venían tras de ellos y temieron mucho y el pueblo de Israel clamó a Hashem, porque pues vieron que venían con espada a matarlos. Y el Midrash nos platica, por cuanto los hijos de Israel estaban acorralados, o sea, el mar estaba de un lado, los enemigos estaban detrás del otro lado, y los animales alrededor de ellos, y entonces levantaron su vista al cielo y clamaron a Hashem. Entonces, preguntan los comentaristas del Midrash, ¿por qué pasó esto? ¿Cuál fue la finalidad de que Hashem hiciera esto, que los egipcios los persiguieran? Es que Hashem estaba deseando la tefilá del pueblo de Israel y por ello abrió el espacio para que ellos clamaran al cielo y pidieran a Hashem. ¿Sí? Es muy importante. Es muy importante tener en cuenta que Hashem desea la tefilá de todos, de todos. Así que nos dice que, por lo tanto, como ellos estaban rodeados, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues clamaron a Hashem y Hashem hizo que estuvieran rodeados para que clamaran a él. Entonces, la finalidad con la que hizo todo Hashem fue para que oraran. Por eso Hashem los puso en esa situación. Sobre esto, Rabí Yoshua nos dice una parábola para entender mejor esta situación. Y él nos platica así, dice, había una vez un príncipe que estaba caminando por el bosque y entonces escuchó los gritos de una mujer, que la mujer la estaban secuestrando unos malvados ahí y empezó a gritar la mujer y entonces el príncipe escuchó los gritos de la mujer. El príncipe corre a ayudar a la mujer que quería ser secuestrada y la salvó de los secuestradores. Cuenta la historia que después de varios días, el príncipe quiso volver a ver a esa mujer, pero ella no quería. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo el príncipe? Bueno, mandó otros asaltantes a esa mujer para que la vuelvan a querer secuestrar o así como que contrató a alguien para que hiciera una pantomima y ella volviera a gritar y la volvió a salvar. Y entonces así podía volver a hablar con ella. Eso es lo que nos cuentan. Entonces, ¿qué sucede? Asimismo Hashem con el pueblo de Israel y con todas las naciones del mundo, cuando en este caso vamos a hablar, por ejemplo, de cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, pues empezó a clamar a Hashem, pero hubo un tiempo en el que no volvieron a acordarse de Hashem, se olvidaron de él. Entonces Hashem tuvo que mandar una situación complicada, que fuera la persuasión del faraón y de todo el ejército egipcio, y fue entonces que el pueblo de Israel gritó, Hashem, sálvanos.
Y en ese momento dijo Hashem, para eso les mandé esta complicación, para que recen. Entonces, vemos en estas palabras que todo lo que hace Hashem es para que recemos. Por ello decimos que el rezo es la finalidad y no un medio. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué Hashem me está mandando complicaciones en mi vida? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué tengo problemas con mi pareja, con mis hijos, con mi jefe, con mi patrón, con mis empleados? No sé, con quien quiera que sea. Ah, bueno, es que la finalidad es la tefilá. Acercarnos a Hashem, ese es el objetivo de todo lo que Hashem busca de todos y cada uno de nosotros. Así que con esto concluimos el apartado que tiene que ver con la tefilá, es la finalidad y no un medio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Hasta el día de hoy, aquí dejamos la clase del día de hoy y pasamos a nuestra lectura de Tejilim. Yo tengo una pregunta. Adelante. Por ejemplo, entonces si la tefilá es la finalidad del rezo, o sea, la finalidad para que nosotros pidamos, supliquemos a Dios, se puede decir entonces que muchas personas que tienen muchas cosas, que están pasando por muchas cosas duras, esa es la finalidad de que clamen a Dios, o sea, no se puede decir que es como un castigo o algo que ellos hicieron o algo que ellos están, para que ellos, ¿cómo se te puede decir? Para que ellos puedan pagar por lo que hicieron o algo así. Lo primero que debemos de saber es que Hashem es bondad absoluta. Él no busca hacernos ningún daño a ninguno de nosotros. Él lo que quiere es nuestra salvación, que nosotros estemos bien y cercanos a Él. ¿Cuál es el problema de la persona? La persona se olvida que hay un creador. La persona se olvida que debería de servir al creador con todo su ser y empieza a dedicarse a su trabajo, a sus actividades. La gran parte de nuestras dolencias o aflicciones surgen por nuestra lejanía del Creador, porque nosotros nos distanciamos de Él y de alguna manera lo que Él intenta hacer es acercarnos a que hablemos con Él y que recordemos que dependemos completamente de Él y absolutamente de Él. Cuando la persona empieza a hablar con Hashem, pero sigue sin reconocer que Él es el gobernador, el absoluto dueño de su existencia, de su supervivencia, de su propósito en la vida, entonces Hashem sigue jalando duro hasta que la persona se doblegue y reconozca que realmente Él es su creador. Pero este motivo es principalmente para que la persona aprenda y comprenda el propósito de su vida y entonces empieza a corregir esas cuestiones que han generado desconexión con el creador. Esto es así. Mientras más la persona se aleja del creador, corre más peligro de situaciones difíciles en su vida y de sufrir mucho en su vida. Ahora decíamos, pero bueno, y ahora ahora imaginemos una persona que sí hace tefilá, que todos los días hace tefilá con el creador, pero tiene problemas, tiene algún detalle, tiene alguna situación, a pesar este, de que sí hizo tefilá todos los días. Bueno, es porque Hashem está pidiéndole a la persona que haga más tefilá, que se esfuerce en sus plegarias más. Sí, ese es el objetivo de la persona, que llegue a identificar esto, ¿de acuerdo? Entonces la finalidad es el rezo. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque nos confundimos fácilmente. Hablamos de necesidades. ¿Quién de nosotros no tiene una necesidad? ¿Quién de nosotros no necesita salud o éxito o paz o sabiduría o inteligencia o reconocimiento o corrección, por no decirlo de otra manera? Todos lo requerimos, pero la verdadera realidad de esto es que todos necesitamos estas cuestiones, pero como tal, muchas veces nos ponemos a orar y a expresar las cosas como creyendo que el decir las necesidades que tenemos
son prácticamente la forma en la que Hashem nos va a proveer a nosotros, el platicar de nuestras necesidades. Y aunque no está mal que hables con Dios sobre tus necesidades, porque ¿a quién le vas a platicar tus necesidades? ¿O quién puede suplir tus necesidades mejor que Dios? El objetivo del tema de hoy es que analicemos y que abramos nuestros corazones a entender que sí sabemos que nuestras necesidades las suple Él, pero más allá que las necesidades que tenemos, el objetivo es que hablemos con Él. Y entonces cuando la persona deja de hablar con Hashem, surgen todo este tipo de cuestiones. Entonces, y va haciendo gradualmente. La persona puede empezar a tener problemas y esta es la realidad que va a vivir. Puede estar haciendo tefilá y va a ver que sus problemas siguen igual o peor. ¿Por qué pasa eso? ¿Se han preguntado por qué pasa eso? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué sucedería algo así? Pues yo por lo que entiendo es que Hashem manda a veces las cosas para corregirnos a uno mismo. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, gran parte de los errores que cometemos se encuentran dentro de esta línea. ¿Cuál es la línea que estamos hablando? La línea de que llevamos mucho tiempo cometiendo mucha infinidad de errores, pero como tal, empezamos a corregirnos, pero no somos constantes en esa corrección. Entonces, a veces el problema dura un poquito más del tiempo requerido, porque Hashem lo que está observando de la persona es que la persona se mantenga constante y de verdad conectada con el Creador. O sea, ese es el objetivo que Hashem busca para nuestras vidas. Ok, gracias. Que a veces es muy difícil, como cuando uno está pasando por situaciones muy difíciles, es muy difícil ver la realidad, ¿no? De que el Creador nos ayuda con las situaciones que nos da para poder tomar impulso. Pero cuando se está en ese transitando ese periodo, es muy difícil verlo. Sí, no nada más eso. Somos muy impacientes. Clamamos a Hashem y queremos una solución inmediata. Y si no una solución inmediata, por lo menos una respuesta lo más pronto posible. Cuando nos estamos olvidando que realmente el objetivo de estar hablando con Hashem era ese, hablar con Él. Más allá de que si nos da algo o no nos lo da, el problema es que nosotros no podemos visualizar eso. ¿Por qué? Porque pues, tenemos cierto nivel de ego, ¿no? Tenemos cierto nivel de ¿cómo se le dice? Pues de apego a querer las cosas a nuestra manera y que se den a la forma en la que nosotros queremos. Y ese es el problema que está en nuestra forma de percibir las cosas. La nuestra.